¿Hicieron el trabajo práctico de lo que vimos de valoración? No nos dieron trabajo práctico, profe. ¿No fue el profe Marín la clase pasada? Sí, profe, pero, o sea, en la clase estuvimos, nos hizo preguntas de la clase que habíamos tenido con usted, pero no nos dio un práctico. Ah, bien. Bien, bien, bien. O Bueno, sea, tuvimos una clase muy linda sobre todo lo que habíamos tenido con usted, nos hizo preguntas, todo eso, pero un práctico para la casa no nos dio. pero no han practicado entre ustedes las técnicas del examen físico, de lo que es ocultación, palpación, todo eso. No, profe, No, dijo que entre la próxima nosotros no. clase. Ah, bueno. Listo, entonces. Bien, bien. Bueno, la primera parte del PAE, que es lo que habíamos visto, es esto de la valoración, que como yo les decía, acá en esta materia, que es enfermería el adulto y el anciano, es bastante importante, es bastante minucioso, ¿sí? Como yo les decía, hay que ver desde lo más mínimo o de aspectos que por ahí se nos pueden llegar a pasar. En el adulto y el anciano, sobre todo el anciano, es más significativo eh, que en otras etapas del ser humano, ¿sí? Un poco repasando, que me creo que es centrar en esto de lo que es el adulto mayor, para poder replantearse todo lo anterior, lo que hablamos de la valoración. Vamos a ver un poquito, vamos a analizar un poquito de este apunte que yo les mandé, que habla de la geriatría. Ustedes lo tienen, yo se los pasé la vez pasada, ¿o no se los pasé? Sí, ¿no? ¿Se los pasé a este? Creo que ¿Están? no, profe. ¿Puede mandarlo de vuelta por las dudas? A ver. Que son PDF. Ahí les mando de nuevo. Que nosotros nos vamos a manejar con los mismos apuntes de La Rioja, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, Sí lo había pasado, profe. ya lo vuelvo a pasar para aquellos que dicen que no. Ahí está. Y yo quiero que hagamos un puntapié en algunas cosas que habla este apunte, que nos va a servir para entender cómo atender o cómo hacer esta valoración para hacer el PAE, ¿sí? Ustedes las etapas del PAE ya las saben, ¿sí? Que ya lo vimos el año pasado, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que hacemos en esta materia, porque no sirve nada volverlo a dar, ¿sí? Es encasillarnos más en lo que es la valoración, en entender a quién le vamos a hacer este proceso de atención de enfermería, que no es un paciente común, no es un paciente más, ¿sí? Por eso vamos a hacernos más hincapié en lo que es la geriatría, ¿sí? Que es la atención al adulto mayor, o sea, al anciano, ¿sí? Que es un trato especial, como hablábamos antes nosotros. La persona en su última etapa de la vida vuelve a ser un niño, ¿sí? De la misma manera como nacemos. No hay control de esfínter, no tiene piezas dentarias, ¿sí? Su visión va a ser diferente, su audición va a ser diferente, su interpretación en la vida va a ser diferente, tal como si fuera un niño, ¿sí? En todos los aspectos. Por eso vamos a seguir, ¿se ve en pantalla el apunte? Sí, profe. ¿Sí? Bien.
Bien, bien. Entonces lo vamos a seguir, este apunte que mandaron de La Rioja, ¿no? Es el mismo que siguen ellos. Que empieza a hablar qué es la geriatría. La geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de atender a las personas mayores de 60 años. Esto es muy importante y puede llegar a ser pregunta de examen, ¿sí? Entonces, la geriatría es la medicina que se ocupa de atender a las personas mayores de 60 años. Aunque existen médicos geriatras, que son los especialistas en la materia, todos los profesionales de salud reconocen que la atención de los adultos mayores representa una proporción cada vez mayor a la atención primaria de la salud, ¿sí? El médico de atención primaria necesita conocer la peculiaridad de los aspectos médicos del envejecimiento que incluyen la presentación atípica de las enfermedades, las cuales demandan un abordaje específico y una evaluación y manejo integral. No es el mismo tiempo de atención, ustedes vean o observen cuando han hecho las prácticas de básica, que el adulto mayor, hasta para tomar la presión, por ejemplo, si va a nuestro centro primario, va a tener otro tiempo, ¿sí? ¿Por qué va a tener otro tiempo para tomar la presión? Algo tan simple y tan básico que hacemos en la atención primaria. A ver, cuéntenme, ¿qué ustedes han observado ahí? ¿Es el reposo, profe? Por la agitación y todo eso. No, no, no. Profe, En la atención primaria va a la sala, ya sea en silla de rueda, con caminador, en fin, caminando. Sí, Y o sea, se lo hace esperar más tiempo para empezar a tomar la presión por el tema de que va caminando, se agita y todo eso. puede ser, sí, 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 tiene que ver con eso, sí. ¿Qué más? también, profe, se le explica lo que se le va a realizar, porque Exacto, ellos es como que nos tienen miedo por ahí y exacto. no saben bien lo que nosotros vamos a realizar y hay que explicarles Ujú, a ellos. exacto. O sea, y también no en con el vocabulario, no le vamos a ir a decir tensión y todo eso, vamos a decir que le vamos a tomar la presión, la temperatura y explicarle para que ellos nos entiendan. Exacto. ¿Qué otra cosa? ¿Sus movimientos cómo son? Lento, profe. Exacto, sus movimientos son más lentos. Entonces, desde la marcha quiere decir el andar del paciente, ¿sí? Desde la marcha hasta llegar a donde nosotros tenemos los de enfermería, hasta para sacarse la ropa, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos una necesidad o alguien habla de una necesidad ahí de vestirse y desvestirse, ¿sí? Ahí entra esta necesidad que nosotros debemos suplir, el de vestirse y desvestirse. ¿Me esperan un segundo que tengo que atender una llamada? Ya continúo, disculpe. Bueno, profe. ¿Sí? Entonces, decíamos que la atención en el paciente geriátrico va a ser siempre diferente, ¿sí? O sea, las enfermedades se van a dar diferentes, la forma de evaluación se va a dar diferente porque a veces el paciente no va a poder expresar, ¿sí? Lo que le pasa. Básicamente vuelve a ser un niño, ¿sí? Entonces, muchas veces, hasta para la audición, no sé si ustedes tienen a sus abuelitos o alguien para la audición, también este, cuesta, ¿no? Cuesta decir, les cuesta hablar. Entonces, casi siempre
el adulto mayor, el paciente geriátrico, va con un acompañante, nunca va solo, ¿sí? Nunca va solo. Entonces, nosotros tenemos que darle la seguridad a él y la seguridad también a la persona con la que va, ¿no? Con la que va el geronte, para que para que pueda interpretar lo que le está pasando, ¿sí? Bien. Esta computadora. Bien. Ay, se me fue. Bien, acá está, acá no lo tengo. Dice, habla también de las peculiaridades de la enfermedad de geriatría. Variables que afectan la presentación de las enfermedades, ¿sí? La comorbilidad. Es frecuente en el paciente mayor, la insuficiencia en el sistema puede llevar a una insuficiencia en otro, es decir, a un efecto de cascada. Ninguna enfermedad domina el cuadro clínico. Eso quiere decir que va a haber varias enfermedades que una pasa a la otra, se van relacionando, digamos, ¿sí? La insuficiencia orgánica múltiple, ya un paciente así, un paciente geronte, se deterioran todos sus órganos, ¿sí? El corazón, sus riñones, sus pulmones, ¿sí? Entonces, de pronto vamos a tener varias patologías que presenta el paciente. Sus músculos son diferentes, sus marchas son diferentes, pueden tener varias fracturas también, ¿sí? Presentan también problemas sociales, ¿sí? Que también complican a la enfermedad, que eso lo hablábamos antes, cuando el paciente está solo, ¿sí? Cuando no tiene alguien que lo cuide, que le dé la medicación, que le dé una buena alimentación. Eso influye un montón. ¿Ves? Como dice ahí, el uso de los medicamentos. Algunos medicamentos pueden curar y otra vez producir problemas si es a largo plazo, ¿sí? Bien, y también pueden haber que se asocien varios síntomas a la misma vez. Bien. ¿Van siguiendo el apunte ustedes, aunque sean en sus teléfonos? No sé si se pasa, en el Power se pasa, en la presentación se pasa o no. Sí, profe. Ah, bien. Bien. Causas múltiples del mismo síntoma. En el adulto mayor, muchas enfermedades pueden presentarse bajo la misma sintomatología. Por ejemplo, fatiga y anorexia. Otros síntomas son comunes a varias enfermedades de la vejez, como la disfunción, las caídas, la incontinencia, que son todas aquellas cosas que veníamos hablando durante todas las clases, las enfermedades que se presentan, ¿sí? en la vejez. Como decíamos hace rato, ¿no? Vuelven a ser niños, entonces van a presentar no solo una enfermedad, sino varias enfermedades, ¿sí? Bien. Los síntomas pueden incluso darse en una esfera distinta a la del aparato o sistema afectado, ¿sí? Por ejemplo, los cambios en el estado funcional, el deterioro del estado mental o la incontinencia, una presencia de neumonía o infección urinarias. No sé si se entiende este concepto,
Por ejemplo, el paciente tiene un deterioro mental, ¿sí? Sus funciones de la mente están disminuidas o deterioradas por alguna enfermedad ya de la vejez. Y eso hace que su parte del control de la micción no funcione, no esté, ¿sí? No esté presente. Entonces va a haber una incontinencia, ¿sí? También puede haber, como dice ahí, una neumonía o una infección urinaria, todo mismo de la misma situación, ¿sí? Del mismo cuadro, digamos, del paciente. ¿Bien? Bien, bien. Diferentes presentaciones en los adultos jóvenes. Hay muchos antecedentes que hablan de una presentación atípica de la enfermedad en el adulto mayor. No es como lo dice el libro o no es como lo dice la teoría, ¿sí? Eso también tengamos en cuenta, que no todos los pacientes se va a dar igual. ¿Bien? Bien. ¿Qué es importantísimo, como hablábamos nosotros, la relación enfermero-paciente? ¿Qué debe haber con el adulto mayor en esta parte? A ver. La buena comunicación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de buena comunicación? Háblales claros para que ellos puedan entendernos. Ajá, bien. Los conocimientos científicos y los conocimientos cognitivos también. Ajá, muy bien. Sí, sí. ¿Qué más? La confianza, profe, que nos tenga confianza. Claro. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Claro, es lo primero porque, o sea, la relación del primer paciente, cuando el paciente ingresa, es lo primero que tiene para que el paciente tenga la confianza, como dice Vanina, para expresar lo que siente o lo que pasa, ¿no? Que muchas veces se expresa. Ajá, bien, 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 bien. La observación también, profe. Bien. Sí, 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 sí. Bien, bien. Bien. Entonces. A ver, pasa que de acá de la cosa no puedo leer, a ver si puedo. Tengo que salir de la presentación. Bien, 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 bien. Entonces, muchas enfermedades y afecciones que se perciben comúnmente como una parte inevitable de la vejez, en realidad, pueden curarse o limitarse. La existencia de modelos específicos de presentación de la enfermedad es un elemento que permite mejorar la sensibilidad para la detección precoz de problemas comunes entre los adultos mayores. Eso es importantísimo, por eso habla de la importancia del adulto mayor en el primer nivel de atención, ¿sí? En el centro primario, la prevención y la promoción. Si yo sé que un adulto mayor va a tener que sus huesos envejecen, ¿qué debemos hacer, por ejemplo? A ver, pensé, como niveles de prevención para contrarrestar otras cosas que pueden pasar después, sabiendo que sus huesos no son iguales. Por ejemplo, ¿qué cosa? Promover a que consuma alimentos con calcio. Exacto, muy bien. ¿Qué más? La alimentación y también tener cuidado con como están las 14 necesidades, con los peligros en el entorno, porque al tener los huesos frágiles, al caerse suelen ahí nomás fracturarse. Exacto, muy bien. Entonces yo debo adecuar, por ejemplo, su vivienda a su
estado, a su marcha. Por ejemplo, yo les cuento algo personal. Yo tenía mi abuela muy sana, esas abuelas que son de antes, vivía ahí en Las Peñas, esas mujeres muy longevas, ¿no? Tenía casi 90 años, no tenía ninguna enfermedad, ninguna. Como les decía, lo único que tomaba era calcio, lo único. No sufría la presión, era diabética, nada. ¿Pero qué pasó? Se fue a visitar una nieta y se cayó. Había un escalón que ella no lo conoce, que no vio, se cae y se quiebra. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo primero que se quiebran en el adulto mayor? Cadera. La cadera, muy bien, la cadera. Entonces, desde ese momento, mi abuela quedó postrada en una cama y empezó a apagarse de a poquito y se murió de muerte natural, ¿sí? Pero ella misma, al verse postrada en una cama, inútil, porque antes la gente, ellos decían, estoy molestando, no sirvo para nada. Entonces, toda esa, al verse así, que no podía ni siquiera ir al baño sola, por más que la operaron y todo eso, nunca más se levantó y terminó muriendo, ¿no? Traigo este ejemplo para que vean qué importante es la protección en la casa, ¿no? Que hay que poner las barandas, que en el baño es tan peligroso, ¿no? Para el adulto mayor hay que poner esas alfombras que son antideslizantes, y las agalladeras, en muchos casos se adapta hasta el inodoro, ¿no? Porque no pueden sentarse muy bajitos ellos, o la cama siempre va a ser un poco más alta. Todas aquellas cosas que nosotros podamos contribuir o enseñar al familiar para evitar todas estas cosas, ¿sí? O de pronto ellos no tienen la sensibilidad porque cambia su piel, ellos pierden, como hablamos la clase pasada, pierden el colágeno y la elastina, entonces ellos no tienen percepción del calor, ¿sí? Y se pueden llegar a quemar, o para agarrar una pava o una tapa de una olla, se queman. Y su piel, al ser tan delicada, tan sensible, no va a tener la misma cicatrización que una quemadura común en un adulto, ¿sí? Estamos... Disculpe, Sí. no sé si a todos los chicos o qué les sale, a mí me sale en la pantalla que se finalizará la llamada en 15 minutos. Oh, Sí, a mí también. ¿Sí? Bueno, ahí hago otro link y les paso. Tan pronto. Ahí estoy haciendo otro link, así nos unimos al otro. ¿A todos les sale la misma? Sí, porque, Sí, profe. sí, porque los Meet Sí, duran profe. pocos, no sé por qué. Duran muy poco. A mi abuelo le pasó lo mismo, profe, él era un hombre muy activo, sí se cayó, se le quebró la escalera, estaba cosechando uvas y quebró la cadera y eso le afectó también mucho psicológicamente, porque era al ser activo e independiente, tenía que hasta bañarlo porque no se podía. Exacto, sí, es bastante feo. Bien, ahí les compartí el otro link, así nos unimos a ese y seguimos, ¿sí? Estamos hablando de las patologías, de cómo era el proceso, ¿no? De poder entender y comprender este adulto mayor cuando va a la consulta, ¿sí? Ahí admito a otros, están esperando, bien. Ahora vamos a pasar a otros factores involucrados. Dice, el adulto mayor es vulnerable por situaciones que limitan sus posibilidades de apego a las recomendaciones terapéuticas o incluso el acceso a los servicios de salud, tales como el deterioro de su capacidad económica, dificultades de acceso a servicios o deterioro en su entorno social y familiar. Como les hablaba hace rato, hay mucho adulto mayor. Uno tiene que ser empático, y ahí está uno de nuestros roles, ¿sí? De sustituto, de que nosotros podamos facilitarles todos los accesos para su salud, ¿bien?
La valoración clínica del adulto mayor es el proceso diagnóstico multidimensional y usualmente multidisciplinario, destinado a cuantificar en términos funcionales las capacidades y problemas médicos, mentales y sociales del adulto mayor con la intención de elaborar un plan de promoción y rehabilitación según corresponda, ¿sí? En el centro de salud, donde se cuenta con un equipo multidisciplinario, la valoración del adulto puede incluir la colaboración de varios miembros, ¿sí? Vamos a tener la historia clínica, la evaluación de la enfermera, los antecedentes socioeconómicos, ¿sí? También vamos a ver cuántas veces ese adulto mayor va al centro primario, si tiene todos los estudios que le solicita el médico y no, y el porqué de ese no, ¿sí? Si los ha podido realizar. Bien, los antecedentes socioeconómicos, familiares de sus enfermedades, ¿sí? La valoración se debe realizar en un marco de respeto, evitando los estereotipos tales como la infantilización. Eso es lo que nosotros caemos, ¿sí? En eso de decir mamita, papito, ¿sí? Entonces no debemos diminutivos, ¿sí? Porque ellos van a lo pueden como que no le están prestando atención o como que no hay un respeto o como no hay una atención seria, si se quiere, ¿sí? Debemos usar esos diminutivos, ¿sí? La presunción de que oyen poco y hay que gritarles a todos que estén dementes, etc. Todo eso, esos prejuicios que hay en el adulto mayor, ¿sí? ¿Cuáles son los prejuicios? Que una vez hablábamos de eso. En nuestras sociedades, ¿qué pasa con el adulto mayor? ¿Es valorado? No, no es valorado. No es valorado, ¿no? Siempre el adulto mayor es el que molesta, el que se orina, el que hay que llevarlo, el que camina lento, el que no escucha, ¿sí? Hasta hay bajos de peso por el solo hecho de que no los alimentan, ¿sí? Porque la alimentación es otra o porque el tiempo de comida es otra. No sé si alguno ha trabajado en un geriátrico o en un neuropsiquiátrico, el maltrato que se ve en ese aspecto, lamentablemente duele mucho porque hay una falta de empatía en cuanto a entender cómo es la atención a un adulto mayor, ¿sí? Bien, la valoración debe ser lógica, ordenada, con el fin de evitar la omisión. Al aproximarse al adulto mayor, se le debe llamar por su nombre, sentarse y hacer contacto visual con él. Se debe utilizar el lenguaje que el adulto mayor puede entender, tratando de evitar los tecnicismos, o sea, de hablar términos que él no va a entender. Recuerden que hay adultos mayores que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? No existe consenso internacional sobre el modelo o guía de atención, pero más o menos es lo que se habla, ¿sí? Después hay unos cuadros para valorar más o menos las dimensiones en cuanto a la evaluación, ¿sí? Bien, otra cosa que les quería hacer, esto del examen físico, que ya lo vimos, ¿sí? Esperen que admito. Esto del examen físico, que ya lo vimos. Al interrogar acerca del por qué la consulta y cuáles son sus principales molestias, no deje de incluir la búsqueda intencionada de dificultades sensoriales y problemas de salud oral. En esa consulta, en esa primera consulta que hace el paciente, como decíamos nosotros, debemos valorar el estado general y observar estas cosas, como dicen ahí, la salud oral del paciente. ¿Qué pasa con la salud oral del paciente geronte? A ver, pensemos, ¿qué pasa con su boca? ¿Qué le van a faltar?
Las piezas dentales. La falta de... Piezas de- ¿Y qué más de las piezas dentales? Que recién casi lo dijeron. La falta de... Bueno, Claudia, pero La falta de higiene, ¿sí? La falta de higiene lo vamos a observar también en ese momento que nosotros, por eso ahí dice la parte oral, ¿sí? En el interrogatorio de los aparatos y sistemas, asegurarse de preguntar acerca de cambios en el estado funcional a lo largo del último año. Fatiga, mareos, caída, trastornos del sueño, sintomatología cardiovascular, alteraciones en la frecuencia de la micción o la incontinencia urinaria, cambios en el estado intestinal, afecciones osteoarticulares y problemas sexuales también, ¿sí? No dejar de lado esa parte también del adulto mayor, la parte sexual, ¿sí? En el examen físico comienza con la observación del paciente. Cuando camina en la sala de espera, el cuarto de examen, al iniciar el examen, ¿sí? Conviene adoptar una posición cercana, de frente a la luz, atendiendo posibles deficiencias de audición, manteniendo el mismo nivel, ¿bien? Y bueno, así más o menos lo que estábamos hablando en cuanto a generalidades, ¿sí? La valoración nutricional también muy importante, preguntarse los hábitos de alimentación, ingesta de alcohol, hábito de fumar, ¿bien? Eso también es muy importante, porque mayormente pierden masa muscular y con todas las enfermedades pueden tener crónicas o que afecten la absorción de sus alimentos, pueden bajar mucho de peso, ¿sí? Bien. La masa baja, ¿no? El índice de masa corporal va a bajar porque pierde masa muscular y pierde sobre todo el tono de los músculos. Eso es importante. Porque el índice de masa nos va a salir como desnutrido, pero es por eso, ¿sí? Algo importantísimo, el estado mental del paciente y afectivo, ¿sí? La función cognitiva va a tener que ver con las funciones de la mente, ¿sí? Si con la memoria, con el entendimiento, con la percepción, con si está orientado en tiempo, espacio y persona, si entiende lo que uno le dice, ¿sí? Si se acuerda de cosas que uno le dice o no, si recuerda que comió el día anterior. Nosotros tenemos que valorar esa parte cuando estamos haciendo la atención, ¿sí? Y la función afectiva también. ¿Por qué? Porque muchos problemas físicos vienen de la parte de las emociones, ¿sí? Como por ejemplo la depresión, ¿bien? Que también nosotros debemos ser capaces de identificar eso también, ¿bien? Después la valoración social, vamos a ver cómo está conformado, dónde vive, cuántas horas está solo, si está al cuidado de un enfermero, si cómo es su razón social, con quién vive, si todavía trabaja o no, si recibe alguna pensión o no, ¿sí? Esa parte también es importante. Y en el diagnóstico... Profe, Sí. con respecto a la depresión y a lo social que estaba hablando usted, sí. Veo también yo que el tema pasa también de que a veces no les duele nada, además sí. Que tengan su patología, ellos sí. Con la soledad los lleva a sentirse mal y a manifestar ellos propiamente sus dolores y cosas sí. Así, sí. Lo social, no quieren salir, me pasa con mis padres que ya tienen más de 85 años, ellas sí. Me llaman y me dicen, ven y tómame la presión, no me siento mal, sí. Me duele acá, y empiezan a llorar y lo primero que te dicen, y yo les digo, mamá, estás sí. Bien, estás sí. Normal tu presión y todo, el azúcar está bien de ella que es diabética.
pero Claro, ella llora porque dice que se siente sola y eso también pasa. exacto. Pero también no quiere salir, profe. Es como que ya Bueno, socialmente ya no quieren. claro, en ese caso, si no los podemos incluir a actividades que muchos centros vecinales no tienen, ¿no? Esas actividades para la gente mayor, incluso acá en La Rioja hay la universidad de la gente mayor, debemos incluir actividades dentro del hogar para que ellos se mantengan ocupados, dentro de sus limitaciones, ¿sí? Ya sea pintar, bordar, tejer, o hacer una huertita dentro de sus limitaciones, ¿no? O adaptando una huertita dentro de sus limitaciones, porque el paciente de pronto no, la persona no se va a poder agachar, pero sí, si adaptamos unos cajones a la altura de ellos, capaz que puedan hacer una huertita. Siempre hacer algo, mantenerlos ocupados, tareas simples, cortas, para que no sientan ese vacío, ¿sí? Sienten ese vacío o esa sensación de abandono, ¿bien? Porque, y ahí es cuando viene esto de las enfermedades, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando estamos en alguna guardia o en algún centro primario, nos llegan estos pacientes que se toman la presión y se ponen a conversar. O sea, que no van solo a controlarse la presión, sino necesitan esa compañía, ese pequeño momento en el que en sentirse acompañado, ¿sí? Y para ellos es suficiente. La soledad en el adulto mayor es bastante común, es bastante visto, sobre todo en las ciudades, se ve mucho la soledad en el adulto mayor. Es más, hay gente que se muere y no, ni cuenta se dan, ¿sí? Porque los hijos Profe, no tienen hijos, están en otras actividades, sí. sí, tienes razón en todo eso usted. Y otra cosa, por ejemplo, mis padres, ellos tienen acá en un Zoom, cerca Sí, de su casa, que hay actividad, bailes, sí, juegos y toda esa cuestión. sí, Bueno, sí, con respecto a mi mamá, ella ya no quiere salir. Y mi papá exacto. sí le gusta, ¿ves? Salir. Sí, Así que yo sí, lo que siempre les propongo cuando puedo, con respecto, como uno sí, estudia todo el tiempo, es, ellos sí, les encanta el bingo, ¿ves? exacto, Así que acompañarlos. los llevo a mi casa si jueguen el bingo y tomamos Sí, mate y eso los ayuda mucho. exacto, acompañar ese momento es muy importante, ¿sí? Porque Y estoy de acuerdo con el tema de la soledad, profe, para mí esa es la mayor problemática del adulto mayor, es la exacto, mayor problemática. Acá se ve mucha gente mayor sola. mire usted, Y sí, eso creo sí, que esto lleva a la soledad, creo que lleva a llevarse, digamos así, crudamente, a que se mueran, no por sus enfermedades, sino por la soledad que ellos tienen. Pueden tener 10 hijos, pero no, ese es un gran exacto, problema. sí, sí, en general pasa eso. Bien, ¿cómo llegamos a este diagnóstico, no? Obtenidos los datos de valoración clínica, se procede a formular un diagnóstico o un juicio clínico. En el caso de un equipo interdisciplinario, ¿no? Debe incluir el diagnóstico de enfermería y el diagnóstico social de este adulto mayor, ¿sí? El diagnóstico deberá obtener los principales problemas que afectan la salud del paciente mayor en sus diferentes dimensiones, o sea, en sus diferentes aspectos. Deberá determinar el impacto funcional que estos problemas tienen, además de conocer cuáles son las capacidades residuales con las que cuenta el individuo para enfrentar la enfermedad, o sea, si puede, si es capaz de ocuparse de su salud o no, y recuperar su salud. Estos son los elementos principales en la toma de las decisiones. Por ejemplo, ¿quién es el que me va a proporcionar todas estas informaciones? El agente sanitario. El agente sanitario es de mucho valor, ya que él conoce, lo visita a este anciano, a este adulto mayor en su domicilio, entonces el que nos va a poder proporcionar el que sí podemos o no podemos. Por el tratamiento, que acá vamos a llegar al tratamiento, porque nosotros le podemos decir un tratamiento muy bonito, pero si él está solo o no tiene los medios socioeconómicos para realizarlo, no va a poder hacer, ¿sí? El tratamiento es muy importante en el adulto mayor, esté informado de su condición y de que puede mejorar o mantener su estado de salud. El tratamiento debe comenzar con información apropiada para que el paciente pueda entender e incluir orientaciones prácticas y facilitar la adherencia al tratamiento, ¿sí? Al protocolo. Si el tratamiento incluye una prescripción farmacológica, tenga presente que la prescripción debe ser escrita
idealmente con letra imprenta y expresados claramente las dosis. Y una vez hablábamos de eso, ¿se acuerdan que decíamos? Porque ellos dicen la cajita amarilla o la pastillita chiquita, dicen ellos. Entonces nosotros debemos indicarles en las cajitas de los remedios la M de mañana, la T de tarde, la N de noche, ¿sí? O con algún color que ellos puedan recordar. El amarillo va a la mañana, el azul a la noche y así. ¿Entienden? Eso también es muy importante a la hora de... También es bueno eso para el cuidador, ¿no? Mis abuelos tenían así, Exacto. para que mis Sí. hermanas no se confundan. Exacto, también, porque tanta medicación, el que no sabe, no tiene por qué saber, ¿sí? Bien, bien, bien. Esto más o menos yo les quería dar, bueno, después ustedes lo tienen que leer bien, para que podamos entender cómo hacer un PAE. No es un PAE que voy a hacer a una persona común. Yo no le voy a decir a un anciano, cuando hago un PAE de un anciano, póngase en posición Fowler, porque el paciente no se va a poder sentar, yo le debo adaptar su postura, incluso los pacientes no pueden acostarse bien porque su espalda ya está encorvada, ¿sí? Les molesta. Entonces, mi atención debe ser adaptada al paciente, ¿sí? Bueno, y las otras etapas del PAE, que nosotros ya las vimos, ¿sí? Que las vimos el año pasado. ¿Se acuerdan cuáles eran las etapas del PAE? Después de la valoración, ¿qué sigue? Diagnóstico, Las 5 que vimos, profe. Ajá. Diagnóstico, ¿qué más? planeación, ejecución y evaluación. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ustedes deben ser capaces de poder realizar un PAE a un adulto mayor, ahora. ¿Ustedes hicieron PAE el año pasado cuando hicieron las prácticas? Sí, profe. Yo en mi caso, profe, Y profe, en no. comunitaria. En básica, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Sí, también, profe. Bien, ¿trabajaron con Nanda o solo lo hicieron así, utilizando el PES? Con Nanda, profe. Con Con el Nanda. PES. Con el PES, problema, etiología, signos y síntomas, o de las dos formas. No, sí, con el PES. Claro, con el PES. Recuerden que en ANDA es un poco más, no es difícil, es como más que tienen que investigar más si se quiere, ¿sí? Todos tienen Profe, interés. para la próxima clase, Sí. ¿nos puede explicar bien eso? Yo me confundo con el Nanda. Nanda, Nicky, ¿no? Bien. Sí, profe. Bueno, ya cuando hagamos presencialidad, ahí les voy a explicar bien eso, que incluso ahora les pasé, cuando les pasé el Power, ahí les pasé yo, ahí les pasé yo un PDF, creo que es de Nanda, de Nicky Nock. Yo Y tengo vamos, un listo, profe, no es actualizado, pero me va a no servir, o sea, importa, lo puedo no llevar. importa. Sí, llévenlo. Así primero explicamos, algo vimos el año pasado, pero lo explicamos qué es y vamos a trabajar sobre ejemplos, que supuestamente eso lo tienen que trabajar en el trabajo práctico, pero no importa, lo vemos y ahí terminamos con PAE, ¿sí? Ahí vamos a terminar con PAE para poder seguir el resto de los temas. Así que todos los que tengan, llévenlo, así podamos hacer algo en clase, ¿sí? Yo les voy a dar casos clínicos y vamos a tratar de hacer un PAE con Nanda, ¿bien? Con PES es más fácil, pero adaptado al adulto mayor, recuerden eso, adaptado al adulto mayor. Por eso yo quería que hoy veamos esta parte de cómo es un adulto mayor, qué es la geriatría, qué es esta especialidad, porque hoy se habla del paciente geronte, ¿sí? Que es este adulto mayor. Entonces, para que podamos trabajar y ahí terminamos con lo que es PAE en adulto y adulto mayor, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Entonces nos estaremos viendo la próxima clase, ¿sí? Sigan estudiando, sigan leyendo ese apunte, ese que vimos hoy, para que tengan más herramientas para que puedan hacer el PAS o para que puedan orientarse, qué buscar en Nanda, ¿sí? Profe, presencial de profe. Muy bien, nos estamos viendo entonces, que tengan buena semana, descansen el fin de... Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Chao.